Bueno, queridos patitos, vamos a tratar de esta situación en la que la Unión Europea confirmó que no reconocería el resultado de las presidenciales anticipadas de hace como un mes de Abjasia. Recordemos, Abjasia y Osetia del Sur vienen, creo que lo hemos comentado alguna vez en un conversatorio con Mariano López de Miel, de esa época en el año 91-92 en el que hubo esa transición desordenada de lo que supuso el espacio postsoviético a lo que es la realidad del Estado de Georgia. Tal vez con aquellos líderes dificultosos, especialmente en el caso de Osetia, que luego fue el causus belli respecto de la guerra de Georgia de 5 días de agosto del año 2008, rompiendo la tregua olímpica. Precisamente empezó la hostilidad en el momento en el que se producía la inauguración formal de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Juegos Olímpicos de verano, porque luego, cuando se produce en 2022 la agresión respecto de Ucrania, esperarán al cierre formal el día 20 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín, la misma ciudad que los Juegos de Verano del 2008, para, a continuación, ejercer la invasión, es decir, superando la tregua olímpica, cosa que no se hizo en 2008, pero los muy cucos en Sochi 2014 sí esperaron a la finalización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en Rusia para, una vez hechos esos Juegos, entonces ejercer la agresión imperialista sobre el Donbass y sobre Crimea. En el caso de Abjasia, en los últimos tiempos ha habido una situación que amerita ser explicada. Porque en esa situación de 2008 hubo una resolución en favor de estas élites gobernantes prorrusas en el control efectivo del territorio, cosa que se terminó de ejecutar precisamente en ese 2008, en el que algunos remanentes del Estado georgiano que tenían una fórmula del estilo de tenaza para evitar la dominación total por parte de los prorrusos de este territorio, formalmente reconocido como parte de Georgia. Entonces Putin lo estableció de manera más limpia, como luego intentó aplicar con el caso de 2014, con el Donbass y con Crimea, y que supuso la intervención de Nicolás Sarkozy, y que estableció ese precario alto al fuego y después el intento de negociación de una especie de paz, en donde resonan los ecos de la lucha de los independentistas georgianos en la zona del Cáucaso en los años 20, y esto Rubén Villamor lo tiene en un libro explicando todas estas vicisitudes en el hecho no solamente de 1917-1924, sino en otro libro hablando específicamente del Cáucaso en Primera Guerra Mundial y consecuencias, que lo tenemos comentado en el canal, con un conversatorio con el propio autor, estableciendo esa suerte de circunstancia en la que, como sucedió con el caso de Estonia, con los Freikorps y la propia Estonia intentando controlar la ciudad de San Petersburgo y estando frente a frente a la ciudad capital entonces del territorio vecino, pues tuvieron que mover grupas en dirección contraria porque había diversos actores que actuaban y intereses geopolíticos. En el caso de la Georgia independiente, teniendo en cuenta de que estaban entrando los prorrusos, bueno, prosoviéticos más bien, por la zona del norte, habían alcanzado Tbilisi y el Estado independiente georgiano no iba a poder aguantar. En la zona de Batumi, debido a que el descompuesto Estado otomano, la ciudad de Batumi al sur, había la posibilidad de que estos georgianos independentistas pudieran hacer un servicio al Estado, incluso cuando estaban a punto de tener que ir al exilio. Conquistarían Batumi porque el Imperio Otomano en algún momento se reconstituiría, pero después tal vez en algún momento el Imperio Ruso colapsaría y entonces la Georgia entera podría acceder a la independencia, cosa que si Batumi seguía en manos de los otomanos, entonces sería imposible la reinstauración de la continuidad territorial respecto del sur en Batumi, cosa que actualmente no está en duda. En principio,
pero sí de estos tres territorios que tendría dificultad de comprensión geopolítica en el caso de Georgia, Batumi en principio está controlado, pero la zona de Abjasia y de Osetia del Sur estarían ahí. En los últimos años hubo esa situación respecto de Osetia del Norte y Osetia del Sur, en donde evidentemente alguien que quisiera favorecer una realidad propia podría haber establecido la idea de una unión y un referéndum de si quieren ser independientes juntos, o parte de Rusia o parte de Georgia, una votación democrática. Pero como evidentemente esa no es la pretensión, lo que se estableció hace no mucho tiempo, en este periodo que ha habido desde la invasión de febrero de 2022 hasta el momento actual, era un intento de un referéndum en Osetia del Sur respecto de la unión a Rusia. No de la Unión a Osetia del Norte, sino de la Unión como Oblast a Rusia, lo cual ciertamente da una idea clara de cuál era la pretensión del amo del Kremlin y que ha tenido sus dificultades en lo que conocemos como Chechenia, como Dagestán y toda la situación en lo que también el amigo doctor Mariano de Miguel establece con respecto de su experiencia como académico en este espacio postsoviético, sobre todo también con aquel conversatorio de hace bastante tiempo acerca de los Kadirovitas, de la familia Kadyrov y todo lo que supone ese grupo en la República de Icteria, perdón, de Chechenia. En el caso de Abjasia, hubo una revuelta hace no mucho. Y esa revuelta supuso la exaltación de aquellos que entendían que los insumos que venían de Rusia eran graciosos y simplemente por un quid pro quo de ser aliados de ellos y por tanto tenían el derecho a reclamar insumos más o menos gratuitos simplemente por el hecho de, bueno, pues estar apoyando al amo del Kremlin y algo parecido a lo que dicen que tiene Kadyrov en Icteria, perdón, Chechenia. Pero se equivocaron de pleno a pleno. Le subieron de un día para otro, del 1 a 4, casi como si fuera la crisis del petróleo, cuando los países árabes que habían visto cómo los occidentales habían apoyado, a pesar de que fuera de tapadillo, a pesar de que Tito Henry Kissinger le dijo a Golda Meir que no podían atacar primero, a pesar de que había un plan estricto de los egipcios de atacar y los soldados que estaban en el frente lo sabían perfectamente cómo iban a hacerlo con aquellas mangueras a presión para no llegar a Tel Aviv, pero sí derribar esas murallas de arena establecidas en la orilla oriental del canal de Suez en la zona de la península del Sinaí, y les dijo, a pesar de que sé que sabéis que van a atacar los egipcios, a nivel internacional solamente vamos a poder atacaros, ayudaros, si os atacan primero, si sois las víctimas. No como sucedió en el 6 de. En los 6 días de 1967, en la Guerra de los 6 días, pero olvidando el momento en el que entre ambos momentos, entre 1967 y 1973, hubo una guerra de desgaste que fue un reguero de batallas que fue una especie de chequeo de cómo estaban las defensas del Estado de Israel, donde participaron los soviéticos, donde participaron los cubanos, donde participaron los propios egipcios, evidentemente, sobre todo batallas de cariz aéreo a lo largo de toda la frontera del Sinaí, en el caso del canal de Suez, que estuvo cerrado entre 1967 y 1975, cosa que la gente parece haber olvidado. Incluso yo mismo lo había olvidado. Y que ciertamente me recordó aquel vídeo de megaproyectos en el que se establecía una idea de un canal paralelo con el lanzamiento, bueno, no lanzamiento, sino plantación a una profundidad de 600 bombas nucleares que es algo parecido a lo que había planeado Estados Unidos con un proyecto de nombre impronunciable y que curiosamente los soviéticos también tuvieron un plan parecido y que tal vez se parezca muchísimo al trazado de lo que pueda ser el canal Ben Gurión que se establece por Bibi Netanyahu y por los hindúes, lo cual ciertamente resulta curioso porque la historia tiene bastantes ecos y poesía. Estamos con Abjasia. Y en Abjasia, ciertamente, a partir de ese momento, en 2008, los georgianos no tienen nada que hacer. Y formalmente es un territorio reconocido como parte de Georgia, pero que está completamente desconectada, como
Estonia, Letonia y Lituania de la red eléctrica de Rusia respecto del ámbito occidental en el Báltico, que es ahora mismo un lago de la OTAN y de la Unión Europea. Es una situación que amerita ciertamente el poder explicarla, en la que, como digo, Abjasia y esos grupos cabreados que hicieron votos por la amistad de los prorrusos, que hicieron separación de lo que era Georgia, independientemente de la situación en la que está actualmente Georgia, en la que ciertamente parece que todavía quedan algunos restos de aquella Georgia de Saakashvili, para subir impuestos tienes que hacer un referéndum, pero más allá de posicionamientos políticos y geopolíticos, o el hecho de que una mayoría importante de los rusos residentes devienen de no querer participar de la guerra en Ucrania, pero pareciera que influyen en el hecho de poder tener una capacidad de voto como refugiados, o de otra manera, no sé cómo expresarlo, pues independientemente de esa situación, en la propia Georgia, en Abjasia, se han cabreado porque el Kremlin ha empezado a apretar las tuercas, a tomar decisiones respecto de que ustedes, abjasios, van a pagar el precio correcto respecto de la energía que les suministramos, de los elementos que están utilizando y que dependen de decisiones que son del Kremlin. Van ustedes a ejercer el pago por esos elementos. Y por lo tanto, esto que en principio debería de ser una situación en la que el caso de Abjasia supusiera una revuelta tal vez de colores, pues como esta gente es precisamente la que se opuso a las consecuencias de la revuelta de colores en el caso de Georgia, es difícil que reciban el apoyo de nadie. Además de que, en teoría, la población de Abjasia está depurada y solamente quedan aquellos fieles. Y aún así deben de tomar decisiones duras, decisiones complicadas, extralegales y con decisiones que evidentemente ponen en juego unas elecciones del tipo de las que hemos visto en Belarus, no solamente en 2020, sino también en 2024, no solamente la situación que hemos visto en Rusia, con los candidatos opositores y la victoria de Rusia unida con Vladimir Putin, alguno que se lo comentamos no lo entendía, y es como si Santiago Abascal, Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo y Irene Montero fueran los cuatro juntitos a la fiesta de Pedro Sánchez en Ferraz, porque ha conseguido números para revalidar el gobierno en Moncloa y superar el trámite de parlamentario en el Congreso de los Diputados, pues que los cuatro líderes principales opositores fueran a la fiesta, no la fiesta de la democracia, no la fiesta institucional, no la fiesta en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, y estuvieran en la celebración junto con Pedro Sánchez Pérez Castejón, levantándole los brazos. Pues esto es lo que pasó en Rusia, en el que aparentemente los cuatro candidatos opositores aparecieron en la fiesta de Rusia Unida junto al señor candidato Vladimir Vladimirovich Putin, o por supuesto el día 28 de julio de 2024 en el caso de Venezuela. Tienen que hacer esas triquiñuelas porque si no, no les salen los números, lo cual ciertamente es alucinante e increíble. ¿Qué es lo que pasó? Pues que Bruselas no reconoció esa existencia de lo que se describe como una región ocupada por Moscú dentro de Georgia, como es Abjasia. La Unión Europea ratificó que no tiene intención de reconocer el resultado de esas elecciones presidenciales en la República de Abjasia, una región independiente de facto de Georgia con el apoyo de Rusia, evidentemente. Que Bruselas, la Unión Europea, describe directamente como un territorio ocupado por Moscú, como denuncian las autoridades georgianas, evidentemente con esa situación de continuidad, lo cual ciertamente le da mayor posibilidad, porque al ser un territorio contiguo y no ser como Transnistria, que está en discontinuidad y por lo tanto no tiene la posibilidad de reclamar un apoyo directo porque no se lo pueden enviar, sobre todo porque en el caso de Transnistria
incluso en estado de guerra, pero en otro caso, digamos que en el estado de guerra que hay ahora, desde 2022 en adelante, si tratan de enviar, por ejemplo, un avión o varios aviones, el ejército ucraniano se lo podría bajar con sus poderes antiaéreos. Con lo cual, ahí está la diferencia respecto de lo que supone un Abjasia de lo que supone un Transnistria. Las elecciones presidenciales intentaron cerrar esa grave crisis política que estalló en noviembre, en noviembre de 2024, cuando el entonces presidente Aslan Barzania dimitió del cargo en medio de esas protestas contra ese proyecto de ley que favorecía las inversiones rusas. Es decir, un proyecto en el que los rusos dejarían de pagar. Y los abjasios, a pesar de ser muy prorrusos, tendrían que seguir pagando. Con lo cual, los amos tendrían un privilegio claro de clase en pago a lo que suponía esta realidad. Lo mismo que, por ejemplo, sucedió en el País Vasco en 1876, en el que por 10 años se eximió del pago de impuestos a los vencedores y los vencidos, los carlistas, tenían que seguir pagando impuestos as usual. Así se las gastan los rusos, incluso con los suyos. Lo cual ciertamente es alucinante. Aunque también sorprende que hay un espejo llamado Trump que hace más o menos parecido. Tuvo una reunión con el indio Modi y en esa reunión de tratar de buscar su amistad y su complicidad le pone un arancel. Con el amigo Milei, que supuestamente es libertario, y con el tema de la liberalidad, de no poner aranceles y todo esto, pues zasca, arancel al acero y aluminio. Bueno, pues fantástico. Esas elecciones, por lo tanto, que trataron de superar ese proyecto de ley, recordemos el tema del proyecto de ley respecto de las ONGs y agente extranjero y todo esto que ha devenido en la crisis en Georgia, pues algo parecido sucedió en Abjasia con esta ley para favorecer esas inversiones rusas y para eximir determinados pagos a los potentados rusos que ocupan de facto el territorio de Abjasia. El vicepresidente Badra Gumba llevaba ejerciendo desde ese noviembre de 2024 como mandatario y comparece a estos comicios como máximo favorito a consolidar su mandato. Frente a cierta distancia de las encuestas está el opositor Abdur Arzimba, unos cabecillas de esas protestas, lo cual ciertamente, como digo, es opositor. Sí, opositor, pero no en el sentido de opositor de lo que tenemos claro que es un opositor, como pueda ser Mario Machado, o como pueda ser un concepto de un Yushchenko en 2004 para la Revolución Naranja. No. Aquí es un duelo suricatas dentro de los que buscan un estatus de situación previa a lo que había sido esta ley, en donde había un mayor respeto para los prorrusos dentro de Abjasia. No el hecho de que piensen o bien que tienen derecho a ser independientes, lo cual sería razonable pensarlo, o que tengan la idea de... ¿Y si retornamos a Georgia? ¿Qué tal? Proponiendo una cosa que Georgia no acepta, lo cual ciertamente es alucinante, como puede ser un estado federal, en donde le das una cierta autonomía a la región de Batumi, le das una cierta autonomía a Osetia del Sur, le das una cierta autonomía a Abjasia, y así pues generas un estado federal que luego tal vez pueda generar un espacio de discusión en el que puedan moverse en dirección hacia la Unión Europea y la OTAN, o ser un estado neutral, o si quieren estar en la órbita de Moscú, pues bueno, tienen derecho a hacer política internacional, incluso a equivocarse. Lo mismo que también pudiéramos tener una situación en la que, ojo, cuidado, pues si mañana, estando con la situación anterior, antes de la ley de agente extranjero y todas estas cosas, se hubieran reconocido formalmente el hecho de que Abjasia y que Osetia del Sur no forman parte del territorio de Georgia, entonces habrían podido efectivamente avanzar en la integración en el espacio occidental, habiendo superado la situación de crisis territorial con una frontera caliente interna, con un conflicto abierto, a pesar de que evidentemente esa es la clave
precisamente para tratar de evitar durante todos estos años, de 2008 hasta la actualidad, el hecho precisamente de que Georgia hubiera podido avanzar en esa integración eurooccidental, sobre todo especialmente en la OTAN. Con la Unión Europea tenemos el precedente de Chipre, pero con la OTAN no existe ese precedente y la unanimidad ameritaba ciertamente la superación del conflicto territorial. Eh, por tanto, existe esa nítida posibilidad de que haga falta esa segunda ronda, que abriría la puerta a candidatos sorpresa, como el expresidente de la Cámara de Control de Abjasia, Robert Ashba, o el ex representante comercial de Abjasia en Rusia, Oleg Bartsits. Medio un momento, dices tú, la Unión Europea declara que en este sentido su respaldo a la integridad territorial y soberanía de Georgia es vital. En relación con las llamadas elecciones presidenciales que tuvieron lugar en la región separatista y ocupada de Abjasia el 15 de febrero de 2025, recordamos que la Unión Europea no reconoce el marco constitucional y jurídico en el que se celebraron. Hace saber el Servicio Europeo de Política Exterior en un comunicado. La Unión Europea seguirá aplicando su política de no reconocimiento, zanja Bruselas. Georgia y Rusia mantuvieron ese breve conflicto por Osetia del Sur y la región de Abjasia en 2008. Tras acabar ese conflicto, Moscú, cuyas fuerzas se impusieron, reconoció a ambas regiones como países independientes, si bien la inmensa mayoría de los países no lo ha hecho y el gobierno georgiano sigue considerando las regiones autónomas bajo su propia soberanía. Actualmente, militares rusos y abjasios garantizan supuestamente la seguridad en la región. Supongo que esto no ha cambiado, ni va a cambiar, aunque supuestamente el gobierno de sueño georgiano sea aparentemente prorruso ahora. Es lamentable mi memoria cuando le dimos al actual primer ministro de Georgia, a este muchacho, le dimos, y estuvo en Bilbao le dimos el premio Sabino Arana. Lo recuerdo, yo estuve en esa sesión de entrega de premios. Y le recuerdo precisamente ahí dando su discurso tan agradable y tan amable, pero no, no parece que haya permeado esa situación en el sector eurooccidental de su pensamiento. Bueno, ¿qué cosas pasan? Así que, ciertamente, nos encontramos ahí con una situación en la que Abjasia vive momentos de tensión, pero momentos de tensión, en principio, como trato de decir, de un duelo de suricatas de gente que está dentro del mismo rubro y que luchan por la defensa de una suerte de privilegios en la que unos, ligados a Moscú, tratan de hacer profundización en ese diferendo respecto de lo que los rusos tienen derecho a extracción de recursos del territorio conquistado, de Abjasia, y que los prorrusos que apoyaron ese estado de cosas eh, prefieren seguir teniendo un cierto control, siendo, por supuesto, lacayos del Kremlin, que son los que garantizan el estado de cosas actual. Por eso es una situación complicada, tanto como lo que supone la realidad de la propia Unión Europea, en la que we are deeply concerned, que hizo la Unión Europea respecto de la guerra de agosto de 2008 en Georgia, como se ve en aquella película con Andy García interpretando a Saakashvili, pues hacer comunicados, reuniones de urgencia en las que simplemente se dicen cosas y por tanto hacer por lo que se dice hacer, la Unión Europea hace bien poco y probablemente por eso haya poco gancho a la hora de... Sí, algunos territorios podrán acabar perdiendo su enamoramiento con lo que es Rusia, pero ahí a pasar a tener un enamoramiento con la Unión Europea y ejercer el europeísmo, si no lo hacen en Bruselas, y sin más que los patitos es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.